Vamos a estar hablando Marcos capítulo 32 hasta el 45 y vamos a hablar sobre el tema grandes líderes. Y si yo le preguntara a usted qué es un gran líder para usted, a lo mejor usted hace referencia a alguien que hizo un impacto en la historia. A lo mejor usted piensa y dice, bueno, el presidente de un país es un gran líder porque tiene muchos trabajando para él, o tiene muchos seguidores, o hay mucha gente hoy en día que se llaman influencers, que son las personas que influencian a través de las redes sociales. Y podemos decir que en alguna manera están liderando, están mostrando liderazgo. Pero no solo eso, sino que cuando hablamos de líderes, no solo hablamos de líderes en la iglesia, líderes en la comunidad. De alguna manera todos nosotros tenemos alguna clase de liderazgo. ¿Sabía eso usted? En la familia, si usted es un padre, usted es un líder en su casa porque Dios lo estableció así, ¿verdad? Y así, en ciertas medidas, en ciertos niveles, todos tenemos niveles de liderazgo en los que Dios ha depositado responsabilidad en nosotros para que podamos nosotros guiar, para que podamos instruir como Él nos manda. Pero hoy vamos a hablar porque se ha metido un falso concepto de lo que es un verdadero líder. Y se ha metido en la iglesia, se ha metido en la sociedad, y el mundo tiene un concepto sobre el liderazgo que no es el concepto que Jesús enseña, y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Así que vaya en su Biblia, Marcos capítulo 10, verso 32, y vamos a leer del verso 32 al 34 primeramente, y después vamos a leer el resto. Marcos capítulo 10, verso 32 dice: subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía, dice, abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde se me desconectó. Ok. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo, lo matarán y después de 3 días, ¿qué dice? Dígalo alto, resucitará. Amén. Qué interesante. Y usted va a decir, ¿cómo vamos a hablar de líderes si claramente este texto está hablando específicamente de lo que iba a ocurrir con Jesús? Pero ahí no termina todo, por eso usted sea paciente, porque vamos a llegar hasta ese momento en que el Señor Jesús le da una gran enseñanza a los discípulos. Ok, Jesús habla de su muerte otra vez y en este momento se estaba acercando hacia el lugar donde esto iba a ocurrir, que era, ¿verdad?, en Jerusalén. Él se estaba acercando a un lugar donde él era perseguido. ¿Cuántos han visto las películas esas que ponen la cara de alguien y dice, se busca? ¿Verdad? Pues Jesús se buscaba por los líderes religiosos. Buscaban para apedrearle muchas veces. Lo buscaban para perseguirlo. Pero el momento iba a llegar y Jesús le estaba diciendo a los discípulos, los estaba preparando. ¿Cuántos saben que tenemos que escuchar con atención lo que Jesús nos dice? Tenemos que estar preparados. Y los discípulos estaban allí con el maestro, viendo que el maestro iba camino hacia ese destino, pero Jesús caminó con tal valentía que él iba al frente. Pero ¿sabe por qué iba al frente?
porque eso demuestra la gran valentía de Jesús, que aunque él sabía que lo iban a matar, que aunque él sabía que lo iban a entregar, él dio un paso de valentía por ti y por mí. Por eso tú y yo no debemos estar avergonzados, porque él fue valiente por nosotros. Y los discípulos, al menos, aunque no iban a la par caminando con Jesús, iban caminando con Jesús, siguiéndolo. Y eso es lo que hacen los seguidores de Jesús. No solo lo siguen cuando las cosas están bien, color de rosa, sino lo seguimos aunque las cosas pues no vayan tan bien. Porque sabemos que si, aunque no estén bien las cosas, si estamos con Él, podemos caminar en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Jesús. Jesús era un hombre buscado y aún así caminaba hacia Jerusalén, delante de los discípulos, con valentía para cumplir su misión, la misión de ser entregado y salvar al mundo. Aunque lo que le esperaba era muy doloroso, pero él salió adelante por nosotros. ¿A qué le tienes miedo si Jesús está contigo? ¿A lo que pueda hacerte el hombre? ¿A qué tienes miedo si Jesús está contigo? Alguien dijo que la palabra temor aparece en la Biblia, no temas, 365 veces aproximadamente. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos días tiene un año? ¿Cuánto? Que cada día el Señor te está diciendo, no temas. No temas. No tengas temor. Entonces Jesús iba caminando y los discípulos iban con Jesús, siguiendo su voluntad, siguiendo su destino, su propósito. El Salmo 23, verso 4, nos revela la actitud de un discípulo de Jesús que sabe que el Señor es su pastor, como David, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Pero qué interesante que aunque los discípulos quizás tenían miedo, porque es normal que usted pueda tener algún tipo de temor alguna vez en la vida, usted pueda tener miedo, pero el miedo muchas veces son sensores, como dice alguien, que nos pone el Señor. Por eso usted no se tira delante de un carro. No todo el temor es malo. Hay veces que el Señor pone ciertos temores, pero nosotros no caminamos por temores, sino que caminamos por la fe en el Señor. Y hay veces que estamos atemorizados, tenemos temores, pero si confiamos en Dios vamos a salir adelante. Si confiamos en el Señor vamos a seguir caminando. Pero es interesante que en el verso 31 Jesús les dice a ellos que iba a ser entregado, y ahora añade algo más, porque ya una vez hablamos de cuando Jesús él declara que iba a ser entregado a los discípulos, y le añade algo más. Y le dice que iba a ser entregado a los gentiles o a los romanos. Usted sabe, los romanos no eran parte del pueblo de Dios. Los romanos eran gentiles, como usted y como yo. No eran judíos. Ser entregado a los líderes religiosos y ser juzgado y condenado a muerte era algo horrible. Pero era trágico y era bien difícil, era bien vergonzoso ser entregado. Era un insulto ser entregado a los gentiles. Ahora Jesús le está diciendo, no solo que voy a sufrir una muerte, no solo que voy a ser entregado y traicionado, sino que voy a ser de alta manera humillado al ser entregado a personas que no son judíos, que no son de este país, que no son de mi patria. Iba a ser entregado Jesús. El verso 34 nos describe el sufrimiento y el dolor, la humillación que sufrió Jesús por nosotros. En este momento él estaba hablando de lo que iba a suceder. Usted y yo sabemos que eso sucedió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Jesús lo sabía todo. ¿Serías tú valiente de ir hacia adelante cuando sabes lo que te espera? Muchas veces tenemos la esperanza, no va a ir tan mal.
Pero Jesús, siendo Dios y hombre al mismo tiempo, sabía lo que le esperaba y aún así sufrió y tomó nuestro lugar. Aún así sufrió humillación, sufrió dolor, sufrió rechazo, sufrió todo esto por ti y por mí. Amén. Pero no solo dijo que lo iban a matar, que lo iban a traicionar, que iba a ser entregado, sino que al tercer día iba a ser levantado, iba a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros vemos todo este sufrimiento, pero tenemos que entender que Dios veía el plan completo. Por eso la Escritura dice que con el gozo puesto delante de Él, porque Él te veía a ti salvado, Él te veía a ti perdonado, y con ese gozo delante de Él, Él sufrió la vergüenza, Él sufrió el azote, Él sufrió que lo humillaran, porque Él sabía que al tercer día se iba a levantar, iba a vencer la muerte y te iba a dar la victoria. Apláudele al Señor. Siempre que Jesús mencionaba su muerte, pues les dejaba saber que ese no era el final. Era una parte necesaria de su plan de redención por nuestros pecados, pero al tercer día resucitaría. Al tercer día se levantaría de los muertos. ¿Qué victoria tuviéramos nosotros si Jesús hubiera quedado en la tumba? Hubiera sido como un Dios más de esto, de los dioses falsos que tienen otras religiones. Que usted va ahí, la tumba está ahí, pero la tumba de Jesús está vacía. Amén, apláudele al Señor. La tumba de Jesús está vacía. Por eso hoy podemos nosotros decir somos más que vencedores en Cristo. Porque la muerte y la tumba no lo pudo retener. Él se levantó al tercer día para darnos la victoria, para vencer sobre la muerte y el pecado. Por causa del pecado estábamos muertos en delitos y pecados, condenados, esclavizados. Pero como dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¿En quién vive? En nosotros. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Así como Cristo se levantó de los muertos, ese mismo espíritu, ese mismo poder actúa en tu vida porque el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Y cuando tú entiendes eso, aunque vengan batallas, circunstancias a tu vida, tú sabes que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Tú sabes que aunque el enemigo se levante y aunque tú seas un debilucho, no es acerca de ti, es acerca de lo que Dios puede hacer a través de ti. Es acerca de lo que Él hace a través de su Espíritu Santo en tu vida. Por eso cuando usted dice yo no puedo, y dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Y eso es una verdad que usted y yo tenemos que tener en nuestras vidas. Porque no es la voluntad que usted tenga. Oh, yo tengo voluntad para cambiar. Ok, eso es importante, pero no es lo mismo tener voluntad que tener poder. Por eso usted necesita a Cristo en su vida. Porque cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted no camina en la carne, usted camina en el Espíritu. Y entonces usted comienza a producir el fruto del Espíritu en su vida. Y usted empieza a ser transformado y cambiado por lo que Cristo hace en usted a través de su Espíritu. Por eso Pablo dijo que todo lo puedo por medio de Cristo que me da las fuerzas. No es que Pablo caminaba por las aguas. No se trata de eso, que hay gente que usa ese versículo para sentirse con superpoderes. No, Pablo había atravesado por problemas, circunstancias, estaba en la prisión y decía, yo puedo atravesar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de situación porque Cristo me fortalece. Yo puedo atravesar por cualquier circunstancia porque Cristo me fortalece.
He pasado por escasez, he pasado por abundancia, pero lo hago porque Cristo es el que me da las fuerzas. Qué bueno que usted sepa esto y lo tenga en su vida. Quiero que sepas que el sufrimiento que estás pasando en esta tierra es temporal, no eterno. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El sufrimiento que estés atravesando, el problema que estás atravesando es temporal, va a pasar. Quizás ahora estás en una mala racha, quizás ahora estás en un problema tremendo, pero tú no sabes, la semana que viene esas circunstancias cambian. La semana que viene puede cambiar, pero si no cambia aquí en la tierra, sabe, este no es tu hogar está en el cielo. Y ahí no va a haber llanto, ahí no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor. Porque la vida aquí en la tierra es corta comparada con la eternidad. Pero quiero hacer una transición desde esta parte en la que Jesús le habla de lo que iba a suceder, le profetiza lo que iba a suceder. Y pasa algo interesante, que es donde quiero enfocarme en esta noche. Y es que claramente los discípulos no estaban pensando en lo que Jesús les estaba diciendo. No estaban ellos prestando atención a esta palabra profética, sino que mientras Jesús les hablaba de su muerte y resurrección, los discípulos estaban volando en su mente, preocupados en cuál sería su posición. En cuál sería su posición. Y vamos a leer el verso 35 del capítulo 10 al 45. Y dice así: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es tu petición?, preguntó él. Ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dijo: no saben lo que piden. No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo? ¿Y cómo se dice en dominicano? Se molestaron, vamos a decirlo así, vaya. Todos se molestaron. Así que Jesús, el verso 42, los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes, diga conmigo, será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Boom. La petición de estos dos era una discusión constante, lo pudimos ver en capítulos anteriores, de los discípulos. Lo que no se atrevían era a decírselo a Jesús. Ellos querían un lugar, una posición,
discutían entre ellos quién va a ser el primero, quién de nosotros va a ser el líder. Y siempre estaban hablando de esto. Parece que entre nosotros muchas veces es una tendencia a querer gobernar la vida de otros. Parece que es una tendencia a querer ser jefe. Y esto lo veíamos en los discípulos, que cada uno de ellos tenía esta discusión. ¿Quién será? Y bueno, llegan estos dos y le dicen: maestro, háganos el favor. En Cuba dicen, es una palanca que está pidiendo ellos, para que los puedan llevar ahí. Le está pidiendo que les haga un favor. Y Jesús les contesta que no es así, de la manera que ellos piensan. Muchas veces la manera en que nosotros pensamos acerca del liderazgo, acerca de las posiciones, es una manera errónea. Es una manera que no es bíblica, que no es correcta, que no ayuda. Por esta misma razón es que tenemos tantos problemas dentro de la iglesia. No estoy hablando de esta iglesia, la iglesia del Señor, la universal. Porque muchas personas están más interesados en la posición que en el servicio. Muchas personas están más interesados en el título que en el servicio. Por esa razón, Jesús les da a ellos una enseñanza y les dice cómo es que usted puede ser un gran líder. ¿Cómo es que usted puede ser un gran siervo de Dios? Y no se trata de una corbata. La corbata no estaba en el requerimiento. Y yo no tengo nada en contra de la corbata. El que le guste que se la ponga. Pero no se trata de lo que muchas veces nosotros pensamos en nuestra mente que debería ser un líder. Si no se trata, diga conmigo, servicio. Y vamos a ver. Ellos dijeron: Señor, queremos un lugar de honor a tu lado. Tenemos que, hermanos, parar de ver el reino de Dios como un medio para conseguir cosas. El reino de Dios no es un recurso para conseguir cosas. Tenemos que parar de ver la iglesia como un lugar para conseguir cosas. Tú y yo, hermano, no somos el centro. Dile que está a tu lado: Cristo es el centro. Jesús les estaba hablando de su gran misión y ellos estaban pensando en ellos. Cuando se predica la palabra de Dios, ¿en quién estás pensando? ¿En ti? ¿O estás pensando en el primo que necesita esta palabra? ¿O en el amigo que necesita esa palabra? Me gustaba lo que decía un pastor, se lo he dicho otras veces, un amigo mío. Siempre dice: no venga a la iglesia con paraguas, donde todo el mundo se moja menos usted. No venga con paraguas. Y cuando yo estudio la palabra, el primero que el Señor le da es a mí, para recibir esa palabra y enseñarme los principios de cómo debemos caminar en la palabra. Jesús le dice en el verso 38, ustedes no saben lo que piden. Ustedes están pidiendo un lugar de honor. Ustedes saben el camino para llegar a ese lugar. Ustedes saben el sufrimiento que van a atravesar para poder llegar a ese lugar. ¿Sabe por qué tenemos la tendencia de desear buenas cosas, pero no nos preguntamos cuánto sacrificio toma para alcanzarlas? Y eso es en todas las áreas. Queremos buenas cosas, pero no nos preguntamos cuál es el camino para llegar ahí. ¿Cuál es el verdadero camino? No trate de agarrar shortcuts o acceso directo. No, yo me sé un truco. Tenga cuidado con los trucos.
¿Cuál es el verdadero camino para llegar ahí? Y ese camino muchas veces está marcado por el sufrimiento. Ese camino muchas veces está marcado por el dolor. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por eso que estás deseando? Quizás estás deseando un don, un talento. Quizás estás orándole a Dios porque quieres servirle. ¿Estás dispuesto a pagar el precio que viene con eso? Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo no estaba pensando en hacerme millonario. Y tampoco soy millonario, no, ni me pida dinero, que no soy millonario. Pero, ¿sabe? Porque esa no era la meta. Mi meta era servir al Señor. Y a veces me pasan cada cosa y digo, Señor, pero esto es parte. Y no me desanimo. Me siento cansado, me siento agotado, a veces me siento mal. Pero digo, me levanto porque yo sirvo a Dios. Yo sirvo a un Dios más grande que cualquier circunstancia. Capítulo 3, verso 17 dice, recuerden, es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre y nunca pecó. En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Ese es el ejemplo. Las palabras de Jesús, para continuar, para estos dos hermanos se hicieron una realidad. Ellos querían ese lugar de honor y ellos aceptaron el sufrimiento. Y Jesús les dijo, pues está bien, ustedes lo van a pasar. ¿Y cómo sabemos eso? Que eso sucedió. Leamos Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago. Y aquí, bueno, en esta traducción dice hermano de Juan, te lo pone para que sepas que es ese. Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles en dar su vida por la causa del evangelio. Fue el primero que le dijo, Señor, sí, yo estoy dispuesto. Ok, pues te va a pasar. Hay mucha gente que le dice, Señor, heme aquí, cuando están emocionados, pero tenga cuidado. Te va a tener que enfrentar la realidad de sus palabras, lo que dice, su compromiso con el Señor. Filipenses capítulo 2, versos 3 al 11 dice, no sean egoístas. Escucha estas palabras, porque esto es el mismo espíritu. Esto es lo que el Señor le va a hablar en esta noche de una manera especial por la misma palabra. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen solo por sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en la obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es uno de los textos favoritos míos de la Biblia, porque habla de todo lo que hizo Jesús y el estándar que nosotros debemos imitar. Bien, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo aplico esto a mi vida? Dile que está a tu lado, cuando Dios te hable, presta atención.
No te pongas a pensar en otra cosa. Cuando Dios te hable, presta atención. No sea como los discípulos que están hablando algo y están formulando algo en la mente. ¿Sabe? Escuché una vez un pastor que decía, cuando ore, ore en voz alta. Y decía, porque mientras usted está hablando con voz alta, no tiene tiempo a pensar en otra cosa. Piensen en eso por un momento. ¿Cuántas veces estamos orando en silencio y ponemos a pensar en el trabajo y aquello y lo otro y no? Presta atención a la palabra de Dios, a lo que dice su palabra. Ten en cuenta lo que está escrito en su palabra, porque su palabra se cumplirá. Gracias a esto podemos estar preparados nosotros, y no solo nosotros, sino que también podemos decirle a otros de lo que viene, de lo que está en la palabra, para que ellos también tengan oportunidad. Pero si usted no presta atención, ¿cómo puede ser usted un buen líder? ¿A dónde va a guiar usted si usted no tiene las instrucciones? ¿A quién va a guiar usted si usted no conoce el camino? Es como que usted vaya a un viaje y no vaya sin mapa y sin GPS. En estos días llevaba un hermano y íbamos a un lugar y decía, antes era con los mapas. Y yo decía, yo estaría perdido con eso. Pero era así. Tenía que prestar atención. Estás prestando atención a la palabra de Dios que guía tu vida. Dice, lumbrera a mis pies, lámpara a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino. Presta atención a la palabra de Dios. Número 2, sirve a la manera de Dios. No sirvas a la manera del mundo para buscar seguidores y tener un grupo de personas que te sirvan a ti. O como tú quieres servir. No sirve como dice la Escritura que usted y yo debemos servir. No es que yo sea de esta manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios. No es que yo la aprendí del pastor fulano, no es el pastor fulano, es lo que dice la Biblia. No es que siempre se ha hecho así, la Biblia no dice que se haga así. Sirve a la manera de Dios, no te enfoques en qué vas a obtener o cuánto vas a ganar, pues el Señor mira el corazón de aquellos que sirven y siguen su ejemplo. Si no prestas atención a las palabras de Dios, no tendrás un modelo correcto de cómo servir a los demás. No se trata de servir como tú piensas que es bueno, sino bajo el estándar de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, entre ustedes no será así. No será como el mundo. Los gobernadores de este mundo se enseñorean de los demás y hacen esto y tienen súbditos y tienen todo esto. Pero entre ustedes no es así. La manera en que es una manera de servicio. Es una manera de hacer bien al que está a mi lado. ¿Se ha puesto a pensar cuán difícil es criticar a una persona que le está ayudando? ¿Se ha puesto a pensar cuán difícil es decir algo malo a una persona que le está dando la mano constantemente, que le está ayudando? Quiero concluir con esta ilustración, me gustó mucho. Hace tiempo la escuché y la busqué hasta que la encontré. Dice que había un agricultor que cultivaba un maíz de una calidad bien excelente. No es ese, pero usted tiene la idea. Cultivaba un maíz que siempre ganaba premios. Este hombre todos los años ganaba el premio al mejor maíz cultivado. Y un año un periodista lo entrevistó y aprendió algo interesante sobre cómo lo cultivaba. El reportero descubrió que el agricultor compartía su semilla con sus vecinos. Y dijo, ¿cómo puede permitirse compartir su mejor semilla de maíz con los vecinos que compiten cada año con usted? Preguntó el reportero. ¿Por qué, señor?,
dijo el granjero. No lo sabía. Dijo, no lo sabía. El viento recoge el polen del maíz, dice, en maduración, y lo hace girar de un campo a otro. Si mis vecinos cultivan un maíz inferior, la polinización, ¿qué clase de palabra es esa? Cruzada degrada constantemente la calidad de mi maíz. En otras palabras, si los vecinos de este hombre hubieran tenido un maíz de mala calidad, ese viento hubiera soplado esa mala calidad dentro del maíz de este hombre. Si voy a cultivar un buen maíz, dijo este hombre, voy a ayudar a mis vecinos a cultivar un buen maíz. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Debemos ayudar a enriquecer la vida de los demás. Debemos ayudar a enriquecer la vida de los demás porque de esa manera nosotros podemos ser bendecidos grandemente también. ¿Usted se da cuenta? Es tiempo de dejar de pensar en el yo-yo y decir, ¿cómo puedo ser de bendición a otro? ¿Cómo puedo ser de bendición a otras personas? ¿Cómo puedo servir a otro? ¿Cómo puedo engrandecer la vida de alguien que está necesitado, de alguien que necesita ayuda? ¿Cómo puedo hacer su vida mejor? El Padre también dio lo mejor, hermano, al entregar su Hijo Jesús. Y gracias a su sacrificio ya no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo y ponen su confianza en Él. Tu vida será mejor porque el Padre dio lo mejor. Tu vida será mejor porque el Padre dio lo mejor. Él te dio su único hijo. Él no te dio que tenía muchos hijos y te dio uno, su único hijo. ¿Sabes? Cada vez que yo pienso en esa idea, yo tengo un solo hijo. Y a mí eso me quiebra. Porque yo sé que es el sentir de tener un solo hijo. Y es duro esa situación. Pero el Padre lo hizo por nosotros. Y Él pagó nuestros pecados. Los grandes líderes no son los que tienen un título. Muchas personas lo siguen, sino aquellos que a través de su servicio y sacrificio hacen la vida de otros mejores como Cristo nos enseñó. Ponte de pie en esta noche. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y le digas, Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias por amarme. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo por mis pecados. Gracias por perdonarme. Porque tú entregaste lo mejor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir tu ejemplo. Ayúdanos a poder ser servidores y olvidarnos de los títulos y las glorias y comenzar a pensar en hacer la vida de otros mejor. Comenzar a pensar en servir. Comenzar a pensar en mostrar tu amor. Cambia nuestra mente, rompe nuestras estructuras que quizás han sido formadas por patrones de este mundo, pero tú nos dijiste que no sería así entre nosotros. Ayúdanos a pensar en ti, Señor. Ayúdanos a pensar a través de tu palabra y no de lo que nosotros decimos o pensamos. Ayúdanos a ser buenos líderes, Señor. Ayúdanos a ser siervos tuyos que te sirven con un corazón sincero, en agradecimiento y respuesta a lo que tú has hecho por nosotros. Te doy gracias, Jesús. Si estás aquí o mirando en el internet y nunca has recibido a Cristo, dile, Jesús, dile con estas palabras: perdona mis pecados, acepto el sacrificio que hiciste en la cruz, perdóname, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador.
Y ayúdame, Señor, a cada día a caminar en tu voluntad y a ser como tú, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús.